En la Segunda Guerra Mundial, muchas naciones de Europa y Estados Unidos se vieron obligados a participar, así que cuando esta finalizó en 1945, todos estos se encontraban en una gran tensión. Por lo mismo, México se vio obligado a desarrollar su propio modelo industrial nacional, en lugar de recibir productos provenientes del extranjero. México necesita más gente honesta, que no se robe el dinero del país y lo use en su beneficio. Necesitamos consumir más productos hechos en México. Posiblemente México no cuenta con la misma modernización y tecnología de otros países, pero con la que tenemos podemos crear grandes cosas. Modelo de crecimiento económico hacia adentro. Este es un modelo que consiste en sustituir muchas de las importaciones por exportaciones, crear mejores productos que los que se importan y todos aquellos productos que sobren, poderlos mandar a zonas donde también haya demanda de estos mismos. Este modelo forma parte importante para la comprensión del milagro mexicano. Como ya sabemos, en México ha habido diversas crisis que han afectado la economía del país. Sin embargo, ha habido periodos donde como nación hemos podido estabilizarnos. El más conocido y representativo hasta ahora ha sido el del año 1940 hasta 1970 y consiste de las tres etapas de las que voy a hablar posteriormente. De 1940 a 1958 es llamado crecimiento con inflación. Simplemente es un crecimiento industrial, especialmente en la zona petrolera. En este momento existían muchas diferencias polémicas que envolvían este sector por parte de los obreros y de los patrones. Entonces, Manuel Ávila Camacho, al entrar en la presidencia, toma medidas para comprometer a los trabajadores a renunciar a las huelgas como solución y permitir al Estado abogar por ellos, aceptando obviamente las consecuencias de esto. Al ser presidente cuyo sexenio coincide con la Segunda Guerra Mundial, aprovecha un crecimiento económico de magnitud enorme, ya que muchas de las empresas europeas no estaban pudiendo producir realmente con la calidad y la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades de sus clientes, por lo que México empieza a exportar más de materia prima y productos industrializados. En el siguiente sexenio, Miguel Alemán Valdés mantiene esta ideología y promoción del consumo de productos de origen nacional para así hacer crecer la economía, evitando la importación de productos extranjeros. Hubo un crecimiento inflacionario heredado al siguiente presidente, Adolfo Ruiz Cortines. Gracias al programa de gobierno austero que manejó, fue posible mantener la inflación moderada y dedicarse al ámbito social. En 1953 consigue el voto para la mujer y promueve la eliminación de la corrupción en el gobierno. La siguiente etapa sería el proyecto estabilizador, llamado así por tener un crecimiento económico y del Producto Interno Bruto elevado anualmente y una inflación más baja. El crecimiento es equivalente al 6.5%, lo cual ha sido el más alto registrado en la nación, y una inflación equivalente al 3%. Esto sucede entre 1958 y 1970, cuyos sexenios marcados fueron los de Adolfo López Mateos y Díaz Ordaz. El crecimiento de la economía nacional era gracias a la inversión pública y la construcción de infraestructura adecuada para las actividades de las industrias. En este periodo el crecimiento de las ciudades se ve muy marcado. Hay una alta migración de la gente del campo hacia la ciudad, ya que eran trabajadores industriales los que podían tomar las ventajas del crecimiento económico y del salario real que obtenían dichos trabajadores. Gran parte de la producción primaria del país reducía por este cambio. En la siguiente parte, en 1971, Echeverría entra a la presidencia. Propone impulsar el sector agropecuario y comenzar a limitar el territorio industrial y una distribución financiera a la población. Esto, a pesar de ser radical y popularista, fue dando sus pasos por el deseo de delimitar la diferencia económica entre ciudad y campo. Esto pone en riesgo la integridad del sistema adoptado en la época para el crecimiento económico. Se comienza a reducir la exportación y crecimiento industrial, afectando así a los empresarios y los trabajadores industriales. Establece que el valor del producto debe ser la producción y demanda. Ahora, ya que estamos hablando de importación y exportación, me parece que México ahorita está haciendo un muy mal negocio respecto al petróleo. Da barriles de petróleo con un precio muy bajo a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos lo regresa aún más caro tan solo con gasolina, mientras que ellos obtienen ventajas de todos los productos derivados del petróleo. Si México pudiera tener una refinería y él obtener esos productos derivados del petróleo y exportarlos hacia Estados Unidos y diferentes zonas, me parece que el crecimiento económico sería extraordinario y nunca antes registrado.
El milagro mexicano es una etapa comprendida entre 1940 y 1970, donde el PIB creció anualmente 5.7% debido a la gran exportación de materia prima y la modernización de la industria a nivel nacional, siendo en esta etapa de crecimiento hacia adentro donde México consumía lo que producía. Este nuevo modelo de crecimiento fue basado en la industria, siendo así como se descuidaron las políticas para el campo, ya que no se limita exclusivamente a cuestiones económicas, sino que también tuvo muchos efectos sociales como desigualdad, concentración de riqueza, crecimiento de zonas marginadas, cinturones de miseria y aumento de migración. Es decir, las personas dejaban el campo para poder viajar a la ciudad. Durante la década de 1940, México experimentó un crecimiento económico considerable, el cual se vio reflejado un mejoramiento de la calidad de vida de la mayoría de los habitantes del país. Sin embargo, la estabilidad se vio trastocada con la crisis de 1976. El desempleo, el encarecimiento de los productos de canasta básica, los bajos salarios, etc., provocaron que muchas personas se dedicaran a otras actividades para cubrir sus necesidades. Así pues, se observa que el comercio informal, jornadas dobles de trabajo y actividades delictivas se vuelven una opción para remediar la difícil situación económica. Y por otro lado, para mejorar el desarrollo económico y el crecimiento del país, yo pienso que una buena idea sería reducir impuestos, aumentar la tasa de empleos, eliminar la corrupción y subir el salario mínimo. En julio de 1968, un incidente de fútbol americano que terminó en pelea fue sometido por el ejército. Los meses siguientes estaban llenas de manifestaciones, donde obreros, profesionales y directivos de universidades como el IPN y UNAM se manifestaron en contra del autoritarismo del gobierno. Algunos de esos movimientos fueron dispersos con el uso de violencia. Finalmente, el 2 de octubre de 1968, durante un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, el ejército dispara contra la multitud, dejando 25 muertos, según cuentas oficiales. Ante la llegada de los Juegos Olímpicos del 68, el gobierno se veía presionado por los constantes movimientos estudiantiles en todo el país, por lo que quería reprimirla lo más rápido posible, por medio de la violencia. Esto demuestra la incapacidad del gobierno para resolver los problemas de manera pacífica y sobre todo de mantener un diálogo con los estudiantes y escuchar sus problemas y llegar a un acuerdo.